Bienvenidos hermanos a una entrega más a través de nuestro ministerio Vida para Todos, transmitiendo desde San José, Costa Rica. Hermanos, estamos dando ya la culminación de la lectura de nuestro alimento diario. Tenga cuidado de ser descalificado. Vamos a tener un rico mensaje, hermanos, titulado La gloria del Espíritu. Y nos vamos a ir a nuestras Biblias en Gálatas 5:25. Que nos dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Este andemos también por el Espíritu nos dice, hermanos, que nuestro andar debe ser un andar genuino, un andar militar, es decir, nuestra vida tiene que estar en orden, regida por los frutos del Espíritu. Vamos a orar, hermanos, los invito a cerrar nuestros ojos para poner este momento en las manos del Señor. Señor Jesús, te damos las gracias, Señor. Agradecidos estamos, Señor, por tener esta rica palabra, Señor. Y que esta palabra, Señor, entre, Señor, a nuestro cuerpo, a nuestra alma y a nuestro espíritu. Que haya una disposición, Señor, en nosotros en escuchar este mensaje. Te lo pedimos en tu nombre. Hermanos, a continuación vamos a tener unas ricas alabanzas. Los invito, hermanos, a que suban el volumen de su televisión, a que suban el volumen de su celular y aprovechemos esta oportunidad de alabar el nombre del Señor. La muerte en mi lugar, la vida eterna liberó y mi destino transformó. Él es mi Dios. Locura para muchos fue, en pleno juicio sale. Mis pecados perdonó, me reveló la faz de Dios, porque me amó. Él es todo lo que necesito, un amor así jamás se ha visto, y habla conmigo y cuida de mí. Paz que no consigo y rescata al que fue su enemigo. Él cambia, transforma, libera mi ser. Puedo confiar porque sé que un día toda obra completará. Puedo confiar porque sé que un día toda obra completará. Al mirar su rostro sé que me transformará. Puedo confiar porque sé que un día toda obra completará. Un nuevo tiempo abrió en la creó un antes y un después. La obra comenzó en mí, dio a mi vieja vida fin. Él es mi Dios. Dio otro rumbo a mi andar. Lo entiende solo aquel que cree, quien se despoja del saber, ve la locura del poder que está en la cruz. Él es todo lo que necesito, un amor así jamás se ha visto, y habla conmigo y cuida de
ser oír. Aunque pienso no merezco estar junto a ti. Saludos, un abrazo desde la distancia, amados hermanos. Es un placer desde esta plataforma, desde tu canal Vida para Todos Costa Rica, llegar de nuevo a ustedes. Gracias por sintonizar. Estaremos llevando el último mensaje de esta serie gloriosa que ha estudiado el Ministerio del Nuevo Pacto. Y llegamos al mensaje que se titula La gloria del Ministerio del Espíritu. Y está extraído de las últimas 2 semanas de este alimento diario que ha sido tan iluminador para todos, cuyo título es Tenga cuidado de ser descalificado. Empecemos. Es muy importante iniciar con conocer qué es el ministerio del Espíritu. Para ello leamos 2 Corintios capítulo 3, desde los versos 4 al verso 6, que dice: y tal confianza tenemos para Cristo, para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. De estos 3 versos podemos sacar 2 conceptos extraordinarios. El primero, la competencia proviene de Dios, no es tuya, no es mía, proviene de Él. Dios es el que nos hace competente. Y esa competencia viene a nuestras vidas por medio del Espíritu. Por eso es importante entender por qué dice allí que la letra mata y el Espíritu edifica. La letra mata porque la letra representa la ley y la ley solo exige. La ley solo está haciendo exigencia, pidiéndonos cuentas, y eso termina matándonos. Mas el Espíritu no es así. El Espíritu es proveedor, es el que nos suministra, es el que nos vivifica. Gracias a Dios que ahora estamos en el ministerio del nuevo pacto, que ya no estamos en el antiguo pacto, en la ley, ahora estamos bajo el régimen, pero del Espíritu. Como hemos estudiado en esta serie, el ministerio también puede ser traducido a servicio. Por lo tanto, el único servicio que lleva adelante la voluntad de Dios en el nuevo pacto es este ministerio del Espíritu. Es el que nos hace competentes, es el que puede, ¿verdad?, llevarnos a hacer la voluntad de Dios. En el Espíritu es quien nos
hace competente, es el que nos ministra. Y como ahora como ministros o siervos podemos cumplir la voluntad de Dios, no desde nuestras capacidades. Veamos un poco por qué fue necesario que nuestro amado Jesús se convirtiera en el Espíritu vivificante. Él tenía una gran comisión, una gran meta, entrar en el hombre. Su primera meta fue redimirnos. Como cordero, Él pagó un precio, pero eso no quedó allí. Él tenía un gran objetivo final: llegar a ser parte, a vivir y a actuar desde el interior de cada hombre. Leamos un poco lo que nos muestra el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué interesante. Por un lado, viene a nosotros, y por el otro lado, hace morada con nosotros. O sea, realmente ya una morada es algo permanente, ya no es algo de ida y venida como en el antiguo pacto. A la Moisés la gloria le venía cada vez que tocaba a Dios, pero era una gloria pasajera, no moraba, era algo pasajero, pero ahora esta gloria es permanente, porque mora en nosotros. ¿Por qué era necesario esto? Porque Dios vive en gloria, es otra dimensión. Pero aleluya, ahora por medio del Espíritu podemos tener acceso, podemos llegar a su presencia. Si leemos en 1 Timoteo capítulo 6, verso 16, que dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Dios habita en esa luz inaccesible. Él tiene inmortalidad. Mas aleluya, ahora nosotros por medio del Espíritu podemos ir a su presencia, podemos llegar a tener esa convivencia íntima con Él. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo se convirtió en el Espíritu vivificante para poder entrar en nuestro interior y desde allí iniciar la obra. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 38, Él habló que los que creyeran, ¿verdad?, en Él, como dice la Escritura, de nuestro interior correrían ríos de agua de vida. Esos ríos que corren es el producto del Espíritu que en ese momento que Él estaba en esa fiesta no lo había podido dar porque no había sido procesado completamente. En 1 Corintios 15, capítulo 15, verso 45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer Adán, un alma vivificante. Mas el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer Adán, ¿verdad?, solamente fue un alma. Aunque vivía, solo estaba en sí mismo. Mas ahora el postrer Adán, nuestro amado Señor, es convertido y es el espíritu vivificante. ¿Por qué es tan importante el espíritu para el ser humano? Veamos un poco. Aquella conversación de Job con aquellos 3 amigos, en medio de todo el sufrimiento de Job, disertaban largamente. Pero en esa conversación, Eliud le dijo primeramente en el capítulo 32, verso 8. Leamos, por favor. Job 32, 8. Dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Escuche, ciertamente espíritu hay en el hombre, en el hombro. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Estamos leyendo Job 33, verso 4. Y quiero repetirle: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Qué interesante. Aquí habla de soplo. Veamos un capítulo más, Job 34, verso 14 y verso 15. Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Ese es el destino del hombre sin Dios, sin el espíritu, polvo.
Mas aleluya. ¿Cómo fuimos creados? En Génesis 2, verso 7 dice que Jehová formó al hombre del polvo de la tierra, pero no quedó allí, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Llegamos a vivir, llegamos a tener expresión de vida porque Dios sopló su aliento en nosotros. Por eso llegamos a existir. Pero lastimosamente, por la caída y las consecuencias de esta, allá en ese huerto de Adán y Eva, al tomar del árbol equivocado del conocimiento del bien y del mal, nos separamos de Dios. Esa consecuencia tan nefasta nos llevó a separarnos y como producto el hombre se hizo ahora temporal, no era eterno, ahora era temporal y mucho peor, individualista. Fue por esa causa que Jesús vino a ser un hombre. Dios amó de tal manera al hombre, al mundo, que envió a su Hijo unigénito y Él, vestido como nosotros, vestido como en humanidad, vivió esta vida humana, murió como el Cordero para pagar el alto precio que se necesitaba pagar por causa de nuestra redención. Peleó contra nuestro enemigo, venció la muerte, venció al Hades, venció al imperio que estaba sobre nosotros para liberar un producto glorioso, el Espíritu vivificante. Así, Él ya podía llegar a sus discípulos y a todos los que creyesen en Él y soplar por segunda vez al hombre que había ahora caído y lo podía recuperar. ¿No es glorioso? Ahora nuestro amado Jesús, si leen conmigo en Juan capítulo 20, versos 21 y 22, dice así: entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Aquí vemos un segundo soplo. Con este soplo ahora nosotros, los que creemos en Él, recibimos esa vida, la vida eterna. Recibimos un traslado, pasamos del reino de las tinieblas al reino de luz maravillosa del Señor. Por eso, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 16 y 17, dice así: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aleluya, mira el sentimiento que tiene nuestro amado Dios con nosotros. No es algo temporal, es algo permanente. Y el 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Qué maravilloso, porque ahora el Espíritu viene a ser un morador, alguien que habita permanentemente con nosotros. Y estará con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí en este verso 17, lo que se traduce como espíritu de verdad se puede traducir también como espíritu de realidad. Eso quiere decir que esa realidad es hacer que un hecho real, que aquellos que creemos en Jesús, Él sea nuestra vida y nuestro suministro de vida. ¡Qué glorioso! Por eso, hoy en día, lo más importante en el ministerio del Nuevo Pacto es entender este segundo punto. Hay que aprender, hay que ejercitar el Espíritu. En Gálatas 5, verso 25, dice así: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Muchas personas, muchos hijos de Dios, al servir a Dios, lo hacen sin un ejercicio del Espíritu. Lo hacen en sus capacidades, lo hace en sus tradiciones y formas, lo hace en sus capacidades y fuerzas. Y eso impide que el poder de Dios se muestre. Inhabilitamos ese poder de Dios. Porque solo se ven nuestras capacidades, nuestro intelecto, nuestra fuerza. Dios tiene que alumbrarnos. Porque muchos de nosotros estamos envueltos en formatos, en una apariencia religiosa,
Y el ministerio del nuevo pacto fue simplemente para sacarnos de eso, de ese cuadro de ley, de ese cuadro de tradiciones y de formas, y traernos a una obra que se producía a través de la competencia divina. La mujer samaritana, con todos sus pecados y situaciones, estaba en aquel pozo, en el camino a Samaria, donde Jesús se encontró con ella. Y esta mujer quería mostrarle en el Evangelio de Juan capítulo 4 el pozo de Abraham, de Jacob, el pozo de sus padres espirituales, el pozo aquel tradicional y religioso. Y Jesús tuvo que decirle, si tú sigues tomando de esa agua, volverás a tener sed. En otra forma de entenderlo, volverás a tener otro hombre como marido. Pero si tomas del agua que yo te daré, Jesús, nunca más tendrás sed. Tendrás una satisfacción completa. Eso es lo que quiere hacer el Señor con nosotros. Llevarnos a una relación completa y absoluta con Él, de manera que Él sea la provisión total para nuestras vidas. Hoy el pueblo de Dios se parece mucho a aquello que Pablo mostró en 1 Corintios capítulo 1, versos 22 y 23. Ahí se nos mostraba que los judíos pedían señales. ¿Qué son las señales? Querían ver el poder, querían asegurarse de que ahí había poder para mover la voluntad de Dios. Pero por el otro lado estaban los griegos, que ellos solo querían sabiduría, más doctrina, más conocimiento. Una cosa sin la otra no va bien. La sabiduría sin el poder no realiza nada. Usted puede ser muy sabio, pero no tiene capacidad ninguna, no tiene poder, no tiene fuerzas para realizar nada. Entonces la sabiduría queda allí con usted, porque no hay esa capacidad de hacer. Pero usted puede tener poder y no tiene sabiduría, y puede realizar son cosas insensatas. Por eso hoy muchos hijos de Dios y muchas iglesias de Dios caminamos en estos asuntos modernos, en estos asuntos tan fuera de la voluntad fundamental de Dios, porque usamos el poder de Dios en una dirección equivocada, porque no tocamos la sabiduría divina. Apreciamos intelectualmente y pensamos a nuestra manera que la voluntad de Dios debe ser hecha de acuerdo a nuestra forma de pensar. Seguimos adelante. Por eso Daniel capítulo 2 verso 20 dice así: y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios, aleluya, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Alabado al Señor de que en el Espíritu está esa capacitación. Por un lado está el poder para realizar, por el otro lado está Él como el Espíritu de verdad, que nos enseña todas las cosas. En el capítulo 5 de Gálatas nos muestran cuál es nuestra necesidad hoy. Gálatas 5, verso 16 y el verso 25 son dos versos que tienen la palabra andar en el medio de ellos, pero son dos palabras en griegos diferentes. En el verso 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí se ve la palabra andad. En el verso 25 también dice así, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ambos versos, aunque se traducen en andad al español, tienen significados diferentes. En el verso 16 la palabra que se traduce para andar es peripateo. Y eso en su traducción es caminar en circunferencia, significa caminar alrededor o cercano a. En cambio que en el verso 25 la palabra que se usa allí es para andar es estoiqueo. Y esto viene de estoico, que significa andar en fila, en hilera, en línea, caminar bajo una regla, un andar militar. Vamos a aplicar esto. En el verso 16 podemos entender que este andar acá es el camino para nuestra vida cotidiana, para nuestro andar libre,
¿verdad? Para conducir y actuar, ¿verdad? Implica nuestro diario andar, nuestro común y habitual andar, pero sin una dirección específica. Muchas veces así estamos. Entramos a una reunión y salimos de ella caminando, ¿verdad? Sin una dirección que nos conduzca realmente a estar dentro de esa unidad con el Espíritu. Muchas veces salimos del Espíritu porque tenemos este andar muy general. En el capítulo 25, este andar es muy importante entenderlo porque este andar habla de que usted está caminando en orden. Camina bajo una estricta conformidad con un ritmo que se nos marca. Anda en una marcha militar con instrucciones. O sea, andas con una dirección específica. Este andar es tan necesario porque en este tiempo que nos acerca la segunda venida de Cristo es el que nos lleva a ser parte de esos vencedores, a ser parte de aquellos que nos encontramos con Cristo, a conformar junto con otros aquella novia gloriosa que se desposará con el Señor. Porque se necesita andar con reglas. Por eso la novia dijo, gocémonos y arreglémonos y gocémonos y alegrémonos porque su novia se ha preparado. La esposa se preparó. ¿Por qué? Porque anduvo no de cualquier manera, sino anduvo bajo estas reglas, bajo marcha, bajo orden, bajo dirección, con sentido. Esta es la marcha que nosotros necesitamos emprender en este tiempo que nos acerca al Señor, a su segunda venida. Es lo que hizo Pablo en Filipenses 3, capítulo 13 y 14. Pueden leer conmigo, Filipenses 3, versos 13 y 14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Y el 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo, con todas sus experiencias, con todo lo que había aprendido del Espíritu, con todo lo que había sobrellevado hasta allí, él no se sentía un vencedor y se replanteó su carrera para correrla de manera adecuada, bajo una regla. No quería vivirla de manera ordinaria y general, quería caminar hacia el Señor. Ese es el andar que nosotros necesitamos en este tiempo. Pero entremos al punto central de este mensaje, la gloria del ministerio del Espíritu. En 2 Corintios capítulo 3 se nos dice allí, verso 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Quiero repetir esto. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Muchas veces, muchos hijos de Dios solo tienen la palabra gloria como una expresión vocal. Gloria a Dios. Es un dicho que queda de la boca hacia afuera. Pero hemos visto que la palabra gloria acá nos da un mejor sentido. Porque aquí es algo que transforma, que produce un efecto. Y eso es lo que necesitamos, ser transformados, cambiar de forma, de infieles a fieles, de carnales a espirituales, de terrenales a celestiales, de perdedores a vencedores, de necios a vírgenes serias, prudentes. Señor Jesús. Pero ¿cómo es esa transformación? No es inmediata, no es insofacta, no es una oración, una reunión, un culto. No, es de gloria en gloria. Es un proceso continuo de comunión, de relación con Dios, de vivir y andar en el Espíritu para que los elementos de Dios se puedan incorporar en nosotros y producir esa transformación. El Evangelio de Juan, capítulo 14, en el verso 6 dice así. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ser el camino ahí significa yo soy la referencia, yo soy la vía que debes tomar. Este es el ministerio nuevo pacto, este es el camino. Ahora yo me hice el Espíritu, ahora tú me puedes tomar, tú me puedes ahora seguir y vas a encontrar la verdad, o sea, la realidad de incorporarte dentro de la unidad gloriosa con Dios. Y vas a obtener la expresión maravillosa de la vida, vas a tener la vida como resultado.
Nadie puede ir a incorporarse dentro de esta relación con Dios, al Padre, la fuente, sino por medio de ese camino que hoy es el Espíritu. En el Evangelio, en ese mismo capítulo, los versos 10 y 11, dice allí así: ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Vean qué unidad, vean qué relación tan perfecta. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. No solamente había unidad en cuanto a presencia, sino unidad de obra, de trabajo. No había obra hecha por Jesús por su cuenta. No había palabra que salía malgastada de su propia cuenta. Todo era para cumplir la voluntad del Padre. El 11 dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Las obras son las que dan la glorificación. No es el sentar pasivo, es aprender a entender que estamos acá porque Dios tiene propósito para nuestras vidas. Somos salvos, ahora redimidos, ahora incorporados a esta relación con Dios, habilitados, capacitados, hechos competentes por el Espíritu para que se pueda cumplir aquello que dice Mateo 28, verso 19. Ahí dijo el Señor: todas las potestades se me fueron dadas, ahora yo los envío a ustedes para que hagan discípulos en toda esta tierra. Hay una obra en el Evangelio de Juan. El Señor dijo: esta es mi comida, terminar la obra del Señor. Esta debería también ser nuestra comida, nuestro deseo. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 4 dice así: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Qué interesante este verso, porque vemos que la glorificación tiene que ver con una obra que se hace. No es una palabra pasiva, gloria a Dios, y que quede solo en la boca. Es algo en el cual usted, junto al Dios, ¿verdad?, se une como se unió Jesús estando viviendo en esta tierra. Se unió al Padre para cumplir su voluntad. Y por medio de esa obra se dio la gloria a Dios. El verso 11 de ese mismo capítulo dice así: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Es muy importante entender que para que este ministerio del Espíritu tenga gloria, sea glorioso, necesitamos unidad. Unidad primeramente con Dios. No podemos ser intermitentes, estar y salir fuera del Espíritu. Tenemos que tener una unidad completa, perfecta, armoniosa entre Dios y nosotros. Así como Jesús y el Padre eran uno, ahora nosotros que estamos incorporados en esta unidad, debemos ser parte de esta única expresión. Pero fíjense, como dice, para que eso sea realidad, Juan 17, verso 17 dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Para que podamos tener esta unidad, hermano, tenemos que dejarnos santificar. Para incorporarnos en esta unidad del Dios triuno, necesitamos ser santos, santificados. Sin santidad nadie verá a Dios. Hebreos 12, verso 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces la santificación tiene como propósito sustituir todos nuestros elementos viejos de nuestro viejo hombre. Nuestro mal carácter, nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra pereza, nuestra inconstancia, etc. Sustituir todos los elementos, ¿verdad?, por los elementos santos de Dios, para que esos elementos sean los que se exhiban en nosotros y a través de ellos ya no vivir nosotros, sino que viva Cristo en nosotros, y por medio de ese vivir podamos realizar la obra que Dios está esperando que se haga. Cuando somos introducidos en Dios y recibimos de su esencia, somos entonces esos siervos que logran expresar
esa gloria divina. No nos expresamos a nosotros mismos, no nos vanagloriamos, no nos enseñoreamos, no nos enaltecemos como hizo aquel lucero de la mañana que se transformó en el adversario, en Satanás, en el propio diablo. Hoy nosotros tenemos que entender que la competencia proviene de Dios y nosotros tenemos esa competencia cuando estamos tocando y viviendo y andando en el Espíritu. Este es el verdadero proceso de glorificación, es hacer la voluntad por medio del Espíritu y eso hace una obra perfecta, eterna, completa y permanente en nosotros. Vemos cuán importante es que este ministerio nos lleve a este punto final de glorificar, de ser transformados de gloria en gloria y llevar este ministerio de gloria, como se dice 2 de Corintios, es una gloria superior. Cuando vivimos esto trae como resultados unidad, no solo unidad con Dios, sino unidad entre los hijos de Dios. Y también nos trae otro elemento permanente, el amor. Leamos Juan, capítulo 17. Leamos los versos 22 al 23. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, dice el 23, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Me quedo allí un rato. ¿Cuánto necesitamos entender lo importante que al vivir en el Espíritu se pueda entender que lo que va a producir el Espíritu es una iglesia gloriosa, o sea, una iglesia unida? Como dice la palabra, qué hermoso, los hijos, ¿verdad? Que estamos conviviendo en armonía. Allí Dios envía bendición y vida eterna. Hoy, queridos hermanos, los hijos de Dios, nosotros los cristianos, vivimos en una permanente división. Por doctrinas, por formas, por tradición, por punto de vista, por discordias de unos con otros. Y si no hay una división dentro de nuestro interior, en nuestra relación, hay competencias, pleitos, hay diferencias, hay juicios, hay criterios de los unos a los otros, hay falta de perdón. Y todo eso, queridos hermanos, es el producto de no vivir y andar en el Espíritu. Señor Jesús. Y eso trae, ¿verdad? Es huecos por donde se escapa la bendición de Dios. Esas son las cisternas rotas por donde todas esas bendiciones se nos van. Dios, ayúdanos a entretejernos, que podamos entender que este andar final de unirnos unos con los otros como el cuerpo de Cristo, como el ejército de Dios, no peleando entre nosotros, sino entendiendo que hay un vil rival, que contra ese es el único que vamos a pelear y a guerrear. Que Dios pueda ayudarnos a tener un entendimiento, una visión gloriosa sobre esto, para que la unidad pese sobre nuestras vidas y no actuemos de manera individual, como dice al final de los tiempos, amadores a sí mismos de deleite. Amamos nuestra posición, amamos nuestro pensamiento, amamos lo que sentimos por encima del amor de Dios y lo imponemos, y no nos importa llevar a quien sea por delante por colocarnos a nosotros en primer lugar. Aleluya por la gloria del ministerio del Espíritu que nos lleva a esta unidad gloriosa con Dios y con los hermanos. Pero también a la parte final del verso 23 dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Juan 17:26 dice así, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré aún a conocer, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ahora el amor también necesita llegar a nosotros, porque ese es vamos a decir, el combustible que nos lleva a tener una relación adecuada, no solo con Dios, amar a Dios. Hay que amar a los hermanos. Ese es el primer y gran mandamiento, amar a Dios y amar a todos como al prójimo como nosotros mismos. Que Dios nos ayude a salir de esta inmadurez
de esta individualidad, y cuando ejercitamos nuestro espíritu, la expresión de amor Dios viene y podemos perdonar, podemos entender lo que dice 1 Corintios 13, el amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo puede, el amor nunca deja de ser. Y a través del ejercicio del Espíritu, a través de la gloria en gloria, podemos dejar de ser, como dice también en 1 Corintios 13, esos inmaduros en el amor y llegar a conocer como debe ser conocido. El amor es el Dios mismo que nos llevará a relacionarnos apropiadamente. Queridos hermanos, que el ministerio del Espíritu, que el ministerio del nuevo pacto realmente pueda tener libertad y operar en el medio nuestro. Que a través de esa operación Él pueda diariamente, cada momento, de gloria en gloria, y transformándonos en eso que Dios quiere. Y que en esa transformación cada día estemos en una unidad tan perfecta, tan completa, que nunca salgamos de allí. Que no tengamos intermitentes, sino que podamos tener una permanente relación con Dios y tengamos como resultado una expresión de unidad y de amor en el medio de sus hijos. Dios los bendiga. Nos veremos en la próxima serie, la cual hablará no del ministerio, sino de la persona del ministro. Abordaremos 2 Corintios. Nos vemos en las siguientes entregas. Gracias por haber estado presente con nosotros. Bendiciones. Jesús es el Señor. Buenos hermanos, es un placer para nosotros nuevamente estar aquí sirviéndole al Señor. Mi nombre es Jimmy Campos Martínez, mi esposa Ana Cecilia Sánchez. Somos de la iglesia en San José, vivimos en Villas de Ayarco, y para nosotros hoy traemos esta porción final de la palabra que estamos viendo esta semana, y vamos a ir directos a la palabra, y mi esposa trae esta porción. Bendiciones, mis hermanos. Vamos a leer en 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hermanos, estamos en la era de la iglesia y el Señor quiere que andemos en el Espíritu. Ese es el ministerio del Espíritu, andar y vivir en el Espíritu, como nos habla en Gálatas 5:25. Él quiere que andemos y vivamos en el Espíritu. Si andamos y vivimos en el Espíritu, vamos a traer un fruto. Ese fruto va a ser el amor y la unidad. El Señor quiere que andemos en unidad y en amor. Para eso tenemos que todos los días recurrir al Señor, a estar unidos al Señor, dependientes del Señor, buscándolo constantemente con hambre y sed, sacar tiempo en la mañana, a hablar con Él. Si nos levantamos temprano a hacer nuestras tareas, tenemos que sacar un tiempo antes para estar en intimidad con Dios. Pero eso no significa que en el día no vayamos a tener intimidad con Él. Claro que sí, realizando nuestras tareas diarias, nuestros oficios domésticos. Si tenemos que trabajar para alguna oficina, también ahí vamos a estar en dependencia de Él. ¿Por qué? Porque lo vamos a invocar constantemente. Eso se llama vivir y andar en el Espíritu, en una dependencia total del Señor, agradándola a Él en todo. Y ahí se manifiesta la gloria de Dios, porque esa es la expresión de Dios, el andar y el vivir en el Espíritu. Amén. Así es, mis hermanos, es una vivencia todos los días. Yo siempre pongo el claro ejemplo de Jesucristo, esa vivencia, ¿verdad? Él vivía por su Padre. Hoy nosotros tenemos que vivir por nuestro Padre. Él nos dejó al Espíritu Santo para que nos ayude en todo lo que nosotros vamos a vivir. Todos los días tenemos cosas que hacer, tenemos obstáculos, ¿verdad? Tenemos obstáculos, y esos obstáculos los pasamos hoy en día nosotros
con la ayuda del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos fortalece, Él da vida, Él nos fortalece todos los días. Entonces por eso tenemos que ir todos los días a la palabra de Dios. Mi hermano, el Espíritu Santo nos ilumina, el Espíritu Santo nos purifica, el Espíritu Santo nos da gozo, nos aumenta la fe para seguir en esta carrera. Mi hermano, no podemos dejar al Espíritu Santo de lado. Cuando Dios sopló, Él sopló el Espíritu Santo en su vida, en mi vida, en todo ser humano. No podemos obviar al Espíritu Santo. Tenemos que seguir alimentándolo todos los días. ¿Y cómo lo alimentamos? Por medio de su palabra, por medio de la unión, la unidad, estar unánimes todo el tiempo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, orando, leyendo la palabra de Dios. Estamos en esa sintonía, ¿verdad? Hablándole a la palabra de Dios a la gente. Dice aquí en este capítulo, en Juan 17, 21, 26, perdón. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Amén, mis hermanos. Aquí vemos a Juan y al Señor hablándonos, que nos ha dado a conocer, dice aquí, nos ha dado a conocer tu nombre, y daré a conocer aún. ¿Y ese quién es, mi hermano? Es la unidad del Espíritu. El Espíritu es el que nos da ese amor, esa transformación por nuestros seres queridos, por la iglesia. Amén, mis hermanos. Para nosotros es un placer estar aquí sirviéndole a nuestro Padre, y sigamos en sintonía, sigamos en su canal. Que Dios me lo bendiga, y vamos a hacer una pequeña oración. Amén. Señor Jesús, toda la gloria y la honra es para ti. Señor. Gracias, oh Dios, Gracias, por Padre. esta oportunidad que nos has Gracias dado por tu palabra, de compartir Señor. tu palabra, Señor. Que esta palabra cale Sí, en lo mi más Dios. profundo del corazón de cada uno de Espíritu Santo. nosotros, Señor. Gracias, Oh Dios, para poder Bendecido, vivir y Señor. andar en el Espíritu, Sí, Señor. Padre Santo. Oh Dios, en nuestras tareas diarias, Señor, queremos Gracias, invocar Dios. tu nombre, Sí, Señor. Padre Santo. No queremos apagar el Espíritu, sino que el fuego del Espíritu, Señor, Sí, Padre. sea una vivencia real Sí, en mi cada Dios. uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos, Te bendecimos, bendice Señor. sus familias, Oh, Espíritu sus hogares, Santo, guía Señor. nuestras vidas. Oh, Señor Jesús, y ayúdanos Gracias, a Padre. andar en unidad con el Padre, con Gracias, el Hijo y Señor. con el Espíritu Santo, y andar Sí, en Dios. unidad con cada uno de Gracias, mis Padre hermanos, Santo. Te Señor. bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.